que tras su reunión de hoy, celebrada hace escasos minutos y a iniciativa del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, se ha procedido a modificar la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, como todos conocerán como el impuesto del ICIO, para reducir su fiscalidad hasta su práctica desaparición para el 90% de las obras que se llevan a cabo en nuestra ciudad y que suelen acometer, como todos ustedes comprenderán, familias de menor renta y, en este caso, los pequeños negocios. Es más, una medida de apoyo a nuestras pymes, que son tremendamente importantes en nuestra ciudad. Esta medida entrará en vigor el próximo mes de mayo y supone que 15 millones de euros más en los bolsillos de nuestros ciudadanos. La bonificación se establece en un 95% para todas las construcciones, instalaciones y obras, que es el porcentaje máximo que permite la Ley de Haciendas Locales para bonificar, cuando concurran circunstancias sociales o de fomento del empleo. Habrá un límite máximo de la cuantía bonificada, que el límite máximo está en los 3.000 euros. Y esto supone que las obras de coste inferior a los 80.000 euros se verán beneficiadas de la bonificación máxima, lo que afecta, repito, al 90% de todas las obras que se generan en nuestra ciudad. Tengo que decir que esta política fiscal implica un ahorro para las familias de 2,7 millones de euros y una generación total de empleo derivado del aumento de la actividad de más de 870 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en nuestra ciudad. Asimismo, esta medida significa unos 12,3 millones de euros menos de costes de actividad para las empresas madrileñas. Apoyar a los emprendedores y a los pequeños empresarios, así como a las familias, es el centro de esta decisión política dirigida al objetivo prioritario que tiene este Gobierno, que es crear las condiciones necesarias para generar empleo, apoyar el crecimiento económico y mejorar la vida de nuestros ciudadanos. También se ha modificado la ordenanza reguladora para la tasa por estacionamiento, para que los vehículos que prestan servicios sociales municipales queden excluidos del pago de la misma. Con esta modificación perseguimos que aquellos vehículos que proporcionan teleasistencia, lavandería, comida a domicilio y a los centros de días no tengan que pagar por estacionar en las zonas reservadas, en este caso el SER. La medida afecta a 6 vehículos de los centros de día, a 2 del servicio de lavandería, a 10 vehículos del servicio de comida a domicilio y a 14 del servicio de teleasistencia. Como pueden imaginar, todos estos vehículos están perfectamente identificados por parte del Ayuntamiento. Se trata de que el acceso de estos vehículos a los domicilios sea rápido y sin trabas en nuestros estacionamientos y, por supuesto, sin coste para un servicio cuya responsabilidad recae en última instancia en el Gobierno de la ciudad. Para tener derecho a su aplicación, los vehículos tienen que estar prestando el servicio que les es propio y disponer de la señalización externa para su identificación. Del mismo modo, y dentro del capítulo de modificaciones de ordenanzas fiscales, la Junta de Gobierno también ha acordado otros 2 cambios que afectan a la regulación de la tasa por derechos de examen. Una de las novedades afecta al artículo 7 y recoge 2 nuevos beneficios fiscales. 1, las víctimas del terrorismo quedan exentas de abonar la tasa. Y 2, lo mismo que los miembros de las familias numerosas de categoría especial, mientras que las de categoría general obtienen una bonificación del 50%. El segundo cambio de la ordenanza se refiere al artículo 6.1, que establece que el pago debe realizarse antes de la solicitud. Si no se ha abonado la tarifa en dicho plazo y no se ha justificado la causa, la norma determina la exclusión del aspirante respecto al proceso selectivo. Con la nueva redacción del nuevo artículo 6.1 que hoy modificamos, se permite subsanar la falta de pago en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a de la publicación del decreto, por lo que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos en cualquier fase de oposición. Asimismo, también la Junta de Gobierno, a iniciativa del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades, la mayoría de ellos referidos a normas de funcionamiento y de pago de los servicios socioculturales, educativos y de ocio. Las principales novedades introducidas son las siguientes. La reducción del 50% de los precios para las familias numerosas de categoría general y del 90% para la especial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Familias Numerosas que aprobó el Gobierno. Potenciamos el acceso a la información de las actividades, solicitud de plazas y pago por medios electrónicos a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Se recoge la posibilidad de darse de baja
del curso antes de iniciarse el trámite con derecho a la devolución del dinero de la cuota. Y la gestión de las visitas al Faro de la Moncloa pasan a depender, en este sentido, de Madrid Destino, tal y como acordó el Pleno del Ayuntamiento. Por tanto, agilizar la gestión, facilitar la vida a los madrileños, allanando trámites y cumplir la ley que posibilita a las familias numerosas el acceso a los servicios socioculturales y de ocio públicos son el objetivo de este acuerdo. Y, por último, tengo que decirles que a iniciativa del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la Junta de Gobierno ha sido informada a la Junta de Gobierno sobre la implantación y el futuro del servicio de bicicleta pública de alquiler del Bicimat. Como saben, este servicio nació con el fin de convertir la bicicleta en un medio de transporte alternativo al vehículo privado en los desplazamientos cotidianos. Y en este sentido, como hoy me acompaña el delegado de Medio Ambiente, le voy a dar la palabra para que más en profundidad les cuente lo que supone esta ampliación. Sí, muchas gracias, portavoz, y buenos días a todos. Creo que podemos dar una muy buena noticia, como ya se había venido anunciando, en cuanto a la implantación real y cuál es el uso que está teniendo Bicimat y también cuál es su siguiente fase de desarrollo. En cuanto a lo primero, podemos decir, abonando la tesis de que es una buena noticia, que Bicimat cuenta hoy con casi 31.000 abonados, con una media de 4.000 usos diarios y con un tiempo medio de uso de 17 minutos. Además, añadiendo, y como ustedes saben que comenzó con algún retraso, pero ya está implantado, que 3.000 personas han utilizado ya la tarjeta ocasional. Yo creo que estos datos confirman que Bicimat está cumpliendo con la expectativa que nosotros teníamos al ponerlo en marcha, que era conformar la bici pública como una opción de transporte aceptada y consolidada, digamos, para desplazamientos cotidianos realizados por trabajo, por estudios, pero ya digo, con un uso normal, no como quienes quisieron entender que la bicicleta en un sentido turístico, sino como un medio de transporte alternativo en la ciudad. Por esta razón, hoy puedo confirmar, ya decía que lo habíamos anunciado en su momento, pero podemos confirmar ya con datos, que desde finales de abril Bicimat se amplía con 42 nuevas estaciones, con más de 1 millar de nuevos anclajes, en concreto 1.008 anclajes, y 468 nuevas bicicletas eléctricas. Con esta ampliación, Madrid acabará contando en el año 2015, en este año en el que estamos, con 165 estaciones y 2.028 bicicletas al servicio de los madrileños y, por supuesto, también de quienes nos visitan. Esta primera ampliación de Bicimat forma parte de una apuesta decidida del Ayuntamiento por afianzar y consolidar el uso de ese medio de transporte que es alternativo, que es saludable y que es limpio, que contribuye efectivamente a un modelo de movilidad más sostenible. También me gustaría decirles que, tras haber realizado diversos estudios técnicos para determinar esta primera ampliación y dentro de la zona de bajas emisiones, que quedará, como van a poder ver en el plano que se les va a distribuir, prácticamente toda como territorio Bicimat, la zona de bajas emisiones de la ciudad de Madrid, pues bueno, les explico en concreto cuáles son los ámbitos geográficos en los que se va a producir esta extensión. Por un lado, lo que podríamos hablar de la ampliación norte de Bicimat, que es el corredor del eje de la Castellana, que estaba concentrando una muy fuerte demanda debido a la ubicación de numerosos lugares de trabajo situados junto a zonas residenciales. Y, por otro lado, el eje sur, que permitirá conectar la actual red con estaciones como la que está prevista en el Paseo de la Florida, que beneficia a todos aquellos que acceden cada día a nuestra ciudad a través del intercambiador de Príncipe Pío, o la que situaremos en el entorno del Centro Cultural Matadero, en el Paseo de la Chopera. Esto hace que haya todavía una mayor conectividad entre el entorno de Madrid-Río también y el centro de nuestra ciudad y yo creo que es bueno también señalarlo. Me gustaría destacar asimismo que el servicio de bici pública va a sumar, a su vez, más infraestructuras ciclistas a nuestra ciudad, porque a los 70 kilómetros de ciclocarriles que se pusieron en funcionamiento coincidiendo con la implantación de Bicimat, se añaden ahora otros 62 kilómetros en las zonas en las que vamos a ampliar el servicio. De esta manera, la capital de España ofrece más de 440 kilómetros de vías ciclistas de todo tipo. Además, y hablando de las que son de otro tipo, en el segundo semestre tenemos previsto iniciar las obras de renovación y mejora del anillo verde ciclista, una renovación integral que va a suponer una inversión aproximada de unos 5 millones de euros entre este año y el que viene. Gracias al incremento de esas infraestructuras ciclistas y a la puesta en marcha de Bicimat, es indudable, cada vez más madrileños se están decidiendo a utilizar la bicicleta en sus desplazamientos habituales. Desde 2011 y hasta 2014, el uso de la bicicleta en nuestra ciudad se ha incrementado en un 50%. Por otra parte, en los meses que lleva en funcionamiento Bicimat, se han subido a la bici más de 30.000 personas para realizar
prácticamente 1 millón de viajes. En concreto son 980.764 viajes, que serán más porque el uso, como les digo, es constante. Me gustaría reflejar también con los datos, aunque creo que les repartiremos los gráficos con los datos de utilización, pero destacar alguna de las realidades de Bicimad que están confirmando que nuestra apuesta fue acertada en cuanto a hablar de un medio de transporte habitual para desplazamientos cotidianos. Porque de los trayectos que se realizan totales en Bicimad, los que son de lunes a viernes, más del 86% se realiza en horario diurno, y los fines de semana, sin embargo, más del 31% de los viajes se llevan a cabo en horario nocturno. Como les dije al principio, el tiempo medio de uso es de 17 minutos de lunes a viernes y de 21 minutos los fines de semana. El perfil del usuario mayoritario, y esto es importante también para saber quiénes son los madrileños que están haciendo un mayor uso de nuestra bici pública, el 65% de los usuarios de Bicimad tienen entre 26 y 45 años. Y las estaciones más demandadas son la estación de Puerta del Sol, la que es la estación que está numerada con el 1 de la red de Bicimad, que tiene más de 200 usos diarios, la Plaza de la Cebada y Santa María de la Cabeza. Estos datos, como les decía, y como podrán ver en los gráficos, confirman a Bicimad como el instrumento que está impulsando de manera decisiva el uso de la bicicleta en nuestras calles y, por tanto, una movilidad más sostenible en la ciudad, lo que, sin duda, yo creo que nos beneficia a todos. Muchas gracias. Bien, y ahora tanto el delegado de Medio Ambiente como yo mismo, pues estamos a su disposición para lo que estimen oportuno. Hola, yo quería preguntar por, además de esta ampliación, dado el éxito del servicio de alquiler de bicicletas, ¿se han planteado hacer una segunda ampliación, una tercera, en este caso, ampliación a otras zonas, al sur, fuera de la almendra central, para el año que viene? Pues vamos a ver. Es una pregunta muy interesante porque, evidentemente, nosotros queremos que cada vez sean más los madrileños que puedan disfrutar de este medio de transporte público. Lo que ocurre es que también tenemos que ir consolidando, evidentemente, cuáles son las zonas más accesibles en la bicicleta. Y me pregunta por una proyección a futuro que yo le diría que seguramente quien tenga la responsabilidad de decidir sobre ello, yo creo que considerará y además, en mi opinión, haría bien en pensar en una nueva ampliación. Sí, yo quería preguntarles sobre el caso del González. ¿Qué opinan que hay una cacería informativa contra él, sea candidato? ¿Cómo valoran la polémica que ha surgido en torno a estos días al caso del Ático? Si le respaldan ustedes desde el Ayuntamiento, si consideran que es buen candidato para la Comunidad de Madrid. Pues mire usted, lo que tiene que decir el Gobierno municipal es que no tiene ningún dato para dudar de la honorabilidad del presidente de la Comunidad de Madrid y, en ese sentido, es en lo que nosotros nos manifestamos. Creemos que ha hecho una muy buena gestión como presidente de la Comunidad de Madrid, una gestión en momentos tremendamente difíciles, en momentos donde todos hemos tenido tensiones presupuestarias muy complicadas de gestionar, y ese es el planteamiento. Respecto al tema de las candidaturas, como usted comprenderá, no porque no quiera contestarle, sino porque nosotros no somos ni el foro ni el órgano adecuado para contestarle. En ese sentido, le remito a lo que estime y valore oportunamente el Comité Electoral Nacional, que es quien decide. Sí, buenos días. Tenía un par de preguntas, una para el delegado de Medio Ambiente. Quería saber qué fue de aquel expediente que se abrió a Bonopark por las disfunciones que se habían producido en el arranque de la puesta en marcha de Bicimad, que es que no lo recuerdo si se sustanció de alguna forma y en qué términos. Y luego nos habría gustado preguntarle a la señora alcaldesa sobre el caso del famoso ático, pero ya que no está ella aquí, aunque el señor Núñez ha adelantado cuál es la posición del equipo de gobierno, quería saber si desde su punto de vista esta campaña, entre comillas, esta cacería mediática a la que aludía antes el compañero, perjudica o favorece a Ignacio González como candidato. Y luego quería saber si estamos todavía en el invierno meteorológico, si usted observa, como se ha dicho, que hay un enfriamiento de las relaciones entre Ignacio González y Esperanza Aguirre. Gracias.
Sí, en cuanto a la cuestión que suscitaba sobre el expediente, le puedo decir que sigue su curso administrativo y que no tengo una novedad de en qué punto se encuentra. Pero, en cualquier caso, como saben, todo lo que son, por parte de cualquier servicio que esté concesionado por el Ayuntamiento de Madrid, todo lo que no son las prestaciones cumplidas en el 100% de lo que rezan los contratos, evidentemente el Ayuntamiento siempre procede, sea el servicio que sea, y no iba a ser menos en este caso, aunque se trataba, como ya les dije en su día, de cuestiones menores que habían generado algunos retrasos, pero que no oscurecen en nada el gran éxito que ha tenido Bicimat. Gracias. Bien, empezando por la última pregunta, y sin entrar a valorar las condiciones climatológicas en las cuales vivimos, sí le tengo que decir que yo creo que la presidenta del Partido Popular de Madrid fue bastante clara, como suele ser ella, ayer en sus declaraciones. Y en ese sentido yo creo que la relación tanto de Ignacio González como de Esperanza Aguirre es una relación de hace muchísimos años y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido lo que ella dijo ayer es absolutamente cierto. Y respecto a la campaña mediática, que si puede afectar o no puede afectar, yo me quedo con lo que dijo la secretaria general de mi partido, María de Cospedal, que este tipo de circunstancias no influyen para nada a la hora de tomar la decisión por parte de quien la tiene que tomar, que en este caso es el Comité Electoral Nacional de mi partido. Buenos días, delegados. Tengo varias preguntas. En primer lugar, quería preguntarles de qué manera va a actuar el Ayuntamiento después de que la AMT admita sillas gemelares, teniendo en cuenta que ayer por la tarde, poco después del anuncio, la Federación FAMA de Discapacitados pidió que no se implantase de la manera que anunció el Ayuntamiento, porque impide que puedan subir personas en silla de ruedas a los autobuses. En segundo lugar, ha habido denuncias vecinales sobre after hours ilegales. No sé cómo va a actuar el Ayuntamiento, si ya se ha puesto manos a la obra para acabar con este problema. En tercer lugar, salía estos días en los medios una encuesta sobre las cosas que más preocupan a los madrileños y, al parecer, la limpieza, o más bien la falta de limpieza de las calles, ha subido al segundo puesto en las preocupaciones de los vecinos. Quería saber si verdaderamente es un problema o no es un problema, como han reiterado otras veces, y si ven que este es el pulso de los vecinos, ¿qué van a hacer al respecto? Y por último, quería preguntarles, es una pregunta recurrente que les hago todos los años, pero parece que vuelve a brotar el problema. Les quería preguntar sobre qué va a hacer el Ayuntamiento con la ocupación del carril izquierdo de la calle Serrano, que se ha convertido en un carril de carga y descarga. Habida cuenta que hace apenas 4 o 5 años se hizo una obra de bastante más de 100 millones de euros para arreglar el problema de la carga y descarga en Serrano. Gracias. Sí, vamos a ver, le contesto a 3 de las 4 cuestiones que nos planteaba. En cuanto al carril izquierdo de Serrano, que era lo último, empiezo por allí. Precisamente lo que viene haciendo el Ayuntamiento de Madrid en el último año es proceder a una ordenación de ese carril izquierdo. Como saben, es el que alberga, por ejemplo, las estaciones de Bicimat de esa calle, y asimismo se había dispuesto, y lo iremos implantando, que se recuperaran paradas de taxi y delimitar también la zona de carga y descarga, pero en cualquier caso no está siendo ningún problema y hay todo un estudio sobre la ordenación de ese carril, porque ya le digo que la idea es esa y que además las estaciones de Bicimat antes no estaban y ya están allí. O sea que eso es lo que le puedo decir en cuanto al carril izquierdo de la calle Serrano. Sobre la limpieza, como preocupación ciudadana, la limpieza siempre está entre las preocupaciones ciudadanas más inmediatas, porque es un servicio que presta el Ayuntamiento, como lo hacen todos los ayuntamientos de cada municipio, porque esa es su competencia. Yo no le puedo trasladar, teniendo en cuenta los datos de las quejas que nosotros analizamos diaria, semanal y mensualmente, que a día de hoy haya una mayor preocupación por la limpieza que la que había hace un año.
Otra cosa es la encuesta que está comparando ciclos completos y años completos. También, por ejemplo, habla de que la contaminación deja de ser una preocupación principal en un año y que en este no lo es. Pero quiero decir que eso son evidentemente unas tendencias que son naturales cuando hablamos de lo más inmediato para el ciudadano. Pero, en cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid está al servicio de quien está, que son los madrileños, y si ellos estiman que la limpieza no está bien, tendremos que mejorar, evidentemente, para que cambie esa percepción. Y termino con lo de la MT. Mire, la Empresa Municipal de Transportes es un referente internacional de accesibilidad universal. Pero todas las medidas que se han tomado, también de inversión, con el piso bajo, con las rampas y demás, que ya le digo que convierten a nuestra empresa de transporte en una de las más reconocidas nacional e internacionalmente por esa accesibilidad, todo lo que se haga se hace dentro de un marco legal. Lo que ha surgido esta semana como noticia, y yo creo que es una buena noticia, era la modificación del decreto por el que la Comunidad de Madrid prohibía expresamente en el año 2008 los coches dobles de bebés. Y lo cierto es que, adaptándose a la realidad, ya que ha cambiado también el diseño de esos coches gemelares, esas sillas para los que tienen la suerte, como el portavoz, de tener gemelos, ya tienen unos diseños que permiten que puedan ocupar el espacio cuando en 2008 no era algo que no encajaba como tal. Pues bueno, yo creo que ha sido un buen cambio. Me habla de lo que ha dicho Fama. Fama sabe del compromiso de la MT y, de hecho, lo ha reconocido en público y en alguna ocasión con distinciones, el compromiso de la MT también con las personas con discapacidad y su accesibilidad. Lo que le puedo decir a partir de ahí es: nosotros cumplimos una norma, seguiremos siendo referentes en accesibilidad universal y habrá que establecer, por supuesto, todos los protocolos y todas las medidas que sean oportunas para que pueda convivir y compatibilizarse ese derecho que tienen, por supuesto, las personas con una discapacidad y que tienen que ir en una silla de ruedas, y también las madres o los padres que tienen que subir a sus bebés a nuestros autobuses. Pero, en cualquier caso, remarcar sobre todo eso. Nosotros, como MT, somos un operador del transporte en la Ciudad de Madrid, un operador fundamental, clave, y que además, como empresa de transporte urbano, probablemente es la más avanzada de Europa, tanto por su tecnología en lo que es ambiental, y ustedes lo conocen. El otro día precisamente hablábamos de la flota 100% menos contaminante en la zona de bajas emisiones, pero también en accesibilidad universal. Yo creo que es un compromiso de inversión que ha hecho el Ayuntamiento con su primera empresa durante años, y el que puedan existir conflictos de convivencia, por así decirlo, entre unos medios y otros, o entre unos vecinos y otros, pues francamente se resolverán, entiendo, de la manera más civilizada, pero no con una crítica a la norma, que yo no la voy a hacer, porque creo que la Comunidad de Madrid ha acertado, y de hecho llevábamos varios años pidiéndoles que dejaran que las sillas portabebés dobles pudieran subir a nuestros autobuses. Bien, respecto a la pregunta que me hacía de los after hours, empiezo con un planteamiento donde, lógicamente, el Ayuntamiento de Madrid entiende perfectamente la desazón de los vecinos. Todos aquellos vecinos que sufren cualquier establecimiento que le causa molestias en su quehacer diario, en su convivencia, lo entiende y lo asume. Y lo comparte en muchos casos. Pero la normativa es la normativa. Empiezo diciendo, primer punto, no existen licencias legalmente de after hours, es decir, no, en la normativa de la Ley de Espectáculos Públicos y del catálogo no existe como tal esa terminología. Lo que existe es algunos fenómenos donde son licencias antiguas, licencias de cafeterías, de bares, que pueden abrir a las 6 de la mañana, y al ser licencias fundamentalmente de la década de los 70-80, tenían establecido o autorizado en aquella época el tema de equipos de música, y, lógicamente, pues lo utilizan porque es una licencia que les ampara para ello. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema es que a determinadas horas de la mañana, especialmente cuando cierran las discotecas, entre las 5 y 5 y media de la mañana, hay determinado grupo de personas que se van a este tipo de establecimientos, que están legalmente habilitados para poder abrir a las 6 de la mañana, y, pues alteran bastante la convivencia ciudadana. El planteamiento que hacen los vecinos es entendible, pero no podemos compartirlo, porque sería prevaricar en el sentido de cerrar ipso facto este tipo de locales. No se puede hacer porque ya se intentó en su momento, hace ya tiempo, y los tribunales siempre nos han tirado para atrás ese tipo de medidas. Lo que nos marcan los tribunales es que tenemos que aplicar
la Ley de Espectáculos Públicos, que establece cuáles son el régimen sancionador establecido para este tipo de infracciones, qué es lo que se hace, que en un tanto por ciento muy elevado son sanciones económicas, con el recorrido que tienen, porque todo esto acaba luego, lógicamente, como ustedes comprenderán, en impugnaciones y recursos en los tribunales, y en función de cuando ya son firmes y se pueden ir acumulando, pues establecer, que es lo que ocurre en algunos casos, pues el cierre cautelar de este tipo de establecimientos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que entendemos la desazón de los vecinos, pero también lo que queremos manifestar es que no es una solución fácil, porque lo fácil para el ayuntamiento sería precisamente quitar este problema cerrando inmediatamente estos locales, pero también los propietarios o los dueños de este tipo de negocios también les asisten unos derechos y en ese sentido tenemos que cumplirlos. Hola, buenos días. Quería saber si tienen datos de las multas que se han puesto en los ciclocarriles desde su puesta en marcha y si hay algún control específico de estos ciclocarriles o entran dentro del control de la circulación normal. Gracias. Sí, vamos a ver, en los ciclocarriles o carriles 30, que son los carriles de tráfico templado, precisamente para proteger la normalización del uso de la bicicleta en la ciudad, evidentemente hay un control, como en el resto del tráfico de la ciudad, por parte del Cuerpo de Agentes de Movilidad y la Policía Municipal. Lo que no le puedo decir, porque no tengo el dato en la cabeza, pero se lo diremos, es cuántas multas se han puesto. Sé que se ponen. No sé decir cuántas, sé que se ponen, porque incluso alguien se llegó a quejar y dijo, es que yo iba a 60 y me han puesto, y dije, claro, es que hay una señal de 30. Y hay quien cree que no se hace efectivo, pero evidentemente la policía y los agentes de movilidad están para hacer cumplir la norma. Buenos días. Yo quería preguntar cuál es la inversión para esta nueva ampliación, si nos pueden decir la inversión total del Bicimat y si hay números ya positivos o negativos respecto a con los nuevos usuarios, si ya está dando beneficios el Bicimat. Sí, vamos a ver. Yo es que le tengo que informar que el servicio de Bicimat lo que tiene es una empresa concesionaria que en el contrato está contemplado, por ejemplo, que tenga que hacer esta ampliación, con lo cual al Ayuntamiento de Madrid no le cuesta ningún dinero más. Aparte de lo que está contemplado en el propio contrato, no hay una inversión adicional para hacer esto. Como le digo, corre por cuenta de esa empresa. Y en cuanto a quién obtiene o no obtiene beneficios, también le digo, tiene que ver con la explotación del servicio. El Ayuntamiento de Madrid no es decir, es beneficiario socialmente de que tengamos un medio de transporte público sostenible y con esta aceptación vecinal, pero tampoco hace unos ingresos por el uso de Bicimat. Entonces, por eso le digo que, tal y como es el contrato, la pregunta no sería precisa en cuanto a si tenemos que invertir más para ampliar, como le digo, está en el contrato, la posibilidad y en cuanto a beneficios, pues me estaría muy mal hablar de beneficios económicos cuando el beneficio fundamental, ya le digo, que es tener este sistema de transporte público.